Buenas. Quiero empezar haciendo este video con poner de alguna forma lo que me identifica a mí o con lo que me gustaría identificarme y serían estas palabras interpretando las escrituras de la forma correcta. Tal vez sea un poco orgulloso decir eso, pero con el tiempo ustedes irán viendo y sacarán sus propias conclusiones con los temas que estoy haciendo y con los debates que estoy teniendo, en donde puedo mostrar que la escritura me apoya. Puedo mostrar que la escritura me apoya, por eso me quiero identificar con esto. Y también en mi canal le puse Invicto, Ricardo Gutiérrez, o Ricardo Gutiérrez Invicto, porque hasta ahora tenía una conversación con muchas personas, con aproximadamente unas 500 o más, y siempre ellos terminan negando la escritura, siempre los textos, y dicen que según dijo, no sé, pues Cirilo, y muchas personas de las cuales se dice que son los padres de la iglesia y han hecho libros y así, pero siempre ellos terminan negando lo que dice el texto, no, y el contexto general, porque es el contexto general el que prevalece sobre algunos textos mal interpretados y textos que son difíciles de interpretar. Entonces, por eso me gustaría identificarme con esto, con estas palabras, interpretando las escrituras de la forma correcta. Así que con esto empiezo el video. A continuación vendrá lo demás. Así que esto era lo que quería agregar al principio, porque no lo agregué. Así que vean lo que sigue y ustedes sacarán sus propias conclusiones. Llevo mucho tiempo mirando YouTube, viendo debates, estudios bíblicos, también mucha confusión, enseñan cosas que la escritura no dice, se basan en algunos textos y de repente interpretan según ese texto y no el contexto general de la escritura. Entonces, esto lo conversé hace mucho tiempo atrás con un testigo, en donde ellos usan este texto, Eclesiastés 9:5, dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. ¿Ya? Pero ellos no ven el contexto de este texto, en donde después dice: también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. ¿Ya? Ellos no se fijan en este detalle aquí que dice debajo del sol. ¿Ya? Y Salomón, en todo este capítulo, y no me recuerdo, me parece que más aparte de este capítulo hay más otros capítulos en donde él siempre se está refiriéndose a ¿qué? A todo lo que sucede debajo del sol. ¿Ya? A todo lo que sucede debajo del sol. Entonces el ser humano, el que es humano, terrenal y carnal, interpreta todas estas cosas según sabiduría humana, de la que está debajo del sol. Pero como Dios es quien nos va enseñando
su verdad, la interpretación correcta de la Escritura a lo largo de la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces después viene el Señor, el Hijo de Dios, y da la correcta interpretación de todo esto que se viene hablando desde Génesis hasta Malaquías, me parece que es, ya hasta que después él aparece en la tierra, habitando un cuerpo, mostrándose a los hombres. Esa es la manifestación. Manifestarse significa mostrarse a otros, darse a conocer, hacerse visible, hacerse ver, ¿ya? Entonces, él después da la correcta interpretación cuando dice: no temáis a los que matan el alma, al cuerpo, mas el alma no pueden matar. Entonces Dios, él tiene una forma de cómo nos enseña qué es la muerte, en qué consiste, ¿ya? Y a lo largo de los textos que vamos a ir viendo, que si ustedes se dan cuenta son muchos, ¿ya? Vamos a desarrollar este tema, porque también con esto vamos a derribar otra mentira, que enseñan que Dios murió en la cruz, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, son muchos textos, muchos, que hablan de este tema, ¿ya? Entonces, a lo largo de este video vamos a ir viendo qué es la muerte en realidad, porque el primero que pronunció esa palabra muerte fue Dios. Entonces es el que nos tiene que decir qué es la muerte. Él es quien nos tiene que enseñar qué es la muerte, no según los hombres, ¿ya? Como decía, es Dios quien nos enseña qué es la muerte, en qué consiste según Él, no según los hombres, ¿ya? Por eso yo le puse la muerte según Dios, la Escritura, y no según el hombre humano, terrenal y carnal. Entonces, como les decía, yo conversé con una persona que era testigo, que estuvo como 33 años en la organización, y en el tiempo que empezamos a conversar, que fueron como 3 años y medio más o menos, él después me dijo que él llevaba 3 años o más fuera de la organización, pero él seguía defendiendo esas doctrinas, y estuvimos hablando sobre este tema, ¿ya? Y yo le decía que Salomón, cuando hablaba aquí sobre esto, él durante todo este capítulo, si no me equivoco, él siempre dice y menciona todo lo que sucede debajo del sol, ¿ya? Entonces, el hombre interpreta la muerte según lo que sucede debajo del sol, ¿ya? Y a Eclesiastés, a Salomón en Eclesiastés, a él yo le decía también a esta persona que a él no se le dio toda la revelación, a él se le dio parte de algo de la revelación. Y él, según la sabiduría que tenía, él entendía las cosas según sabiduría humana, terrenal. Aunque claro, Dios también le dio sabiduría, pero le dio una sabiduría limitada, no una sabiduría como la que Dios nos da a lo largo de la Escritura, y la sabiduría que Dios tiene, ¿ya? Entonces, como digo, hay muchos temas mal interpretados. Entonces, si vemos la hora, ¿ya? Son las 8 de la mañana, y yo desperté como a las 6, o antes, o después más o menos como 7 y tanto, y así. Y estuve meditando sobre este tema porque yo creo que es necesario que se hable, que se desarrolle como se debe. Entonces vemos acá en Lucas 9:59. Y dijo a otros: sígueme, le dice. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre, dice. Lucas 9:60. Yahshua o Jesús le dijo:
deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces, aquí, imagínese, esta persona le dijo que lo dejara ir a enterrar a su padre, pero el Señor, ¿por qué lo iba a enterrar al padre? Porque el padre estaba muerto, ¿ya? Pero acá el Señor le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, aquí podríamos entender que la muerte, Dios la determina de otra forma, no como el hombre cree y piensa y la entiende, ¿ya? Porque aquí hay una persona que en verdad estaba muerto, pero ¿en qué forma estaba muerto? Y acá hay otras personas que el Señor dice que los muertos entierran a sus muertos, eran personas vivas. Entonces, ¿qué tipo de muerte aquí Él se refirió y qué tipo de muerte es esta? Y estas son dos tipos de muertes diferentes. Una, que murió la carne, el cuerpo, y estos que estaban muertos en su espiritualmente, ¿ya? Entonces, es ahí en donde hay que fijarse en estos detalles, ¿ya? Que la muerte, según como la interpreta el hombre, está errada. Porque a veces la interpreta de una forma correcta, y después cuando va a defender su postura según otro tema, ya de alguna forma defiende la muerte diferente a como realmente la Escritura la enseña. Entonces no se ponen de acuerdo consigo mismo, ¿ya? Acá en Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Ya? Entonces este es un tipo de muerte. ¿Qué tipo de muerte? En la cual estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero estábamos vivos. Entonces es de alguna forma podríamos ver que la muerte se interpreta de dos formas, una espiritual y otra carnal. En cuanto aquí el padre de esta persona que dice que iría a enterrar a su padre, ¿ya? Hay dos tipos de muerte, una espiritual y otra carnal, pero en cuanto a espiritual, alejado de Dios, apartado de Dios, y en cuanto a carnal, que lo que muere es la carne. Por eso el Señor dice, no temáis a los que matan el cuerpo y el alma no pueden matar, ¿ya? Efesios 2:1 dice, y Él os dio, esto lo leímos ya. Vamos en Primera de Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Aquí lo pongo entre paréntesis, dice, para que no os entristezcáis. Como digo, aquí lo pongo entre paréntesis, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, ¿ya? Acá le pongo, ustedes son los otros que no tienen esperanza. Aquí yo me refería a los testigos, ¿ya? Primera de Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Yahshua o Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Yahshua a los que duermen en él. Entonces, aquí vemos, ¿ya? A los que duermen en él, ¿ya? Entonces, este es un punto. ¿Ya? Un punto muy importante, un detalle que hay que tomar en cuenta. Dice, así también traerá Dios con Yahshua a los que duermen en él. Los que duermen. Entonces, la Escritura, Dios le llama a los creyentes que están muertos, se refiere a ellos como durmiendo, que están durmiendo, ¿ya?
no que están muertos. Entonces, cada vez que veamos, cuando se refiere a un creyente, a alguien que Dios lo considera su hijo, le llama dormir, no muerto. No le dice que está muerto, sino que le dice que está durmiendo. Por eso dice que traerá a Dios a los que duermen. ¿En quién? En Yahshua, en Jesús, como le llaman. Entonces vemos 1 Corintios 15, 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, que el cuerpo, porque el cuerpo es el que es transformado, ya es el cuerpo el que es levantado. Entonces, como digo, la muerte está muy mal interpretada, por eso enseñan que Dios murió en la cruz, y por eso los testigos dicen que el que muere deja de existir, ya no se sabe más de él, porque mal interpretan el texto de Eclesiastés, ¿ya? Como decía, ellos malinterpretan ese texto, ¿ya? Y el contexto de ese texto. Entonces aquí vemos 1 Corintios 15, 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Ya? Entonces, vemos que aquí también habla de la muerte. Entonces, ¿qué tipo de muerte es la que habla? Eso es lo que hay que entender para poder interpretar la escritura de la forma correcta, ¿ya? Como digo, hay muchos temas mal interpretados y yo creo interpretarlos de la forma correcta gracias a la sabiduría que Dios me ha dado, discernimiento para entender las escrituras e interpretarlas de la forma correcta. Entonces, esto, ¿qué quiere decir esto? Que al decir ausentes del cuerpo y presentes al Señor, está diciendo lo que a él le pasó. Habla de un hombre que fue arrebatado al tercer cielo, dice que no sabe si en el cuerpo o en el espíritu, no sabe. Entonces dice que fue arrebatado al tercer cielo, al jardín o al Edén del cielo, ¿no? Entonces a eso se refiere, porque él al ser arrebatado al cielo, él dejó el cuerpo y estuvo en el cielo en espíritu, así como Juan el apóstol también. Entonces, si el espíritu está fuera del cuerpo, entonces no podemos decir que cuando el hombre muere, muere en su totalidad, muere el cuerpo, el alma y el espíritu, ya, porque vemos que en un texto dice que el cuerpo vuelve al polvo y el espíritu a Dios que lo dio. Entonces el que muere es el cuerpo y el espíritu vuelve a Dios, pero vivo. No hay ningún texto que diga que vuelve muerto. Y pueden decir por ahí que tampoco hay un texto que diga que vuelve vivo. ¿Para qué? Para negar la escritura. Para negar la escritura, porque si dice que el alma no muere, el mismo Señor dijo, eso lo dijo, entonces menos el espíritu, ¿ya? Entonces por eso dice presentes al Señor y ausentes del cuerpo. ¿Quién es el que está ausente del cuerpo? El espíritu del hombre, al ser arrebatado, como le pasó a Juan el apóstol y a Pablo, ¿ya? Entonces según estos textos y el contexto general, podemos entender según la escritura qué es la muerte, en qué consiste, ¿ya? Cuáles son sus implicaciones.
Y seguiremos viendo en el desarrollo de este tema el contexto general, a qué se refiere, y veremos que no muere el espíritu ni el alma, sino que lo que muere en el hombre es el cuerpo, y lo que es levantado es el cuerpo como un cuerpo glorificado para que el alma y el espíritu del ser humano lo habite. Esa es la resurrección, ¿ya? Y por eso el Señor venía enseñando estas cosas, porque había muchos que no creían en la resurrección, así como Pablo también enseña aquí en estos textos. Entonces vemos 2 Corintios 5:9. Por tanto, procuramos también o ausente o presente serle agradable, ¿ya? Dice procuramos ausente o presente. ¿De qué? Del cuerpo. 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal del Mesías, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Acá pongo entre paréntesis, ¿ya? Acá pongo entre paréntesis, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Estaba en el cuerpo, ¿ya? Estaba. Y eso indica un lugar de habitación, un lugar en donde uno puede estar, no sé, se puede referir a una casa, un edificio, una habitación. Entonces, eso está queriendo decir aquí, mientras uno estaba en el cuerpo, ¿ya? Entonces aquí Pablo viene desarrollando este tema que muchos no han entendido, que no perciben. Por eso uno se pregunta también qué estudian estas personas, o los que inventaron esto de que Dios murió en la cruz. ¿De dónde sacaron esa locura? ¿Ya? ¿Qué estudiaban? Pero después viene a la mente a uno, y siempre cuando yo digo esto y me viene a la mente, lo único que hacían era estudiar cómo defender sus posturas, pero estudiar la escritura nada, porque aquí lo vemos, ¿ya? Aquí lo vemos. Entonces 2 Corintios 5:16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, ¿ya? Y aun si al Mesías conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en el Mesías, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Acá yo pongo como comentario, si vemos el contexto de los textos, Pablo habla del cuerpo, no del alma, y al estar ausentes del cuerpo, estar presentes al Señor. Ya tampoco se refiere a que el espíritu está muerto. Porque hay un texto en donde Pablo dice que Dios os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo. Pero ¿por qué nombra primero al espíritu, después al alma y al último al cuerpo? Porque ese es un lugar de habitación de nosotros. Nuestro espíritu y nuestra alma habita un cuerpo. Es nuestra habitación para poder desarrollarnos aquí en este mundo, en este planeta. Que todo es físico, no es espiritual. Entonces nosotros tenemos el cuerpo como habitación, como un medio de transporte para ir de un lugar a otro, y que las personas nos vean, y nosotros podamos ver a las personas e interactuar con ellas en este mundo, ¿ya? Pero el que muere ya abandona este cuerpo, este mundo, y ya no está debajo del sol. Ya, como dice Eclesiastés, como dice Salomón, debajo del sol. No dice debajo de la tierra,
no dice en el Hades, no dice en el cielo, dice debajo del sol, todo lo que sucede debajo del sol. Entonces estas personas que creen tener la verdad, no saben interpretar este tema y muchos más están totalmente errados. Entonces tal vez de ahí también sale esa mentira, no sé, yo creo que de esa mente, de ese razonamiento, sale esto, en donde muchos no entienden, no saben interpretar bien la muerte, en qué consiste, qué implica, ¿ya? Seguimos en 2 Corintios 5:16. A ver, y vamos. Ah, no, ahora vamos en Romanos. Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Ya? Condenó el pecado en la carne. A causa del pecado, aquí yo lo pongo entre paréntesis, ¿ya? A causa del pecado condenó al pecado en la carne, ¿ya? Entonces, este es otro detalle que hay que tomar en cuenta. Entonces, ¿quién fue condenado? ¿Quién fue condenada o condenado? El cuerpo, la carne. Entonces, ¿qué es lo que muere? El cuerpo, la carne, no el espíritu, porque el espíritu no fue condenado. El alma tampoco fue condenada. Aquí lo dice. Entonces dice que el alma que pecare, ésta morirá, pero acá está aclarando ya que fue condenado el pecado en la carne. Entonces, ¿qué es lo que muere? La carne, el cuerpo. Pero en la segunda muerte, los que no hicieron el bien, los que no aceptaron al Hijo de Dios, los que no están inscritos en el libro de la vida, ¿ya? Entonces se va a cumplir eso, donde dice que el alma que pecare esta morirá, van a ser arrojados al lago de fuego, en donde ahí está la segunda muerte. Entonces la primera muerte es en donde muere el cuerpo, esa es la primera muerte, el cuerpo. Y la segunda muerte, el alma, el espíritu del hombre ya recibirá el castigo, que es la segunda muerte. Pero como digo, en la primera muerte es afectada la carne, el cuerpo. Romanos 8:4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Que no andamos conforme a la carne. Yo le pongo entre paréntesis aquí. Acá en mi comentario ves todos los textos hablan del cuerpo, por eso la escritura dice que fue ofrecido el cuerpo y dice muerto en la carne, y el Hijo de Dios dijo derribad este templo, refiriéndose a su cuerpo. Sigue enfatizando tu gran ignorancia en cuanto a la escritura. Aquí yo me parece que él estaba dando mi respuesta o de alguna forma refutando lo que otra persona estaba enseñando o diciendo. ¿Ya? Ese es otro tema. Entonces, 1 Corintios 15:32. Si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos, dice aquí Pablo. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Él está hablando a los que piensan así, a los que razonan de esa forma.
¿Mm? Que pensaban que no había resurrección y que total moriríamos y ya no se sabría más de nosotros, como interpretan los testigos el texto de Eclesiastés, en donde Salomón habla de todo lo que sucede debajo del sol, ¿ya? Debajo del sol. Ese es un detalle que ellos no ven, no entienden. ¿Ah? Entonces, aquí sigue diciendo Pablo, 1 Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. 1 Corintios 15:34, velad debidamente, dice, y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Entonces, aquí se refería a personas como aquellos que enseñan mentiras, que enseñan una interpretación errada de la Escritura. 1 Corintios 15:35, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Ah? Entonces, este es otro detalle, ¿con qué cuerpo vendrán? ¿Ah? ¿Con qué cuerpo vendrán? Entonces, ¿a quién se está refiriendo aquí? Al cuerpo, no al espíritu, no al alma. ¿Ah? Porque el que es transformado es el cuerpo, no el alma, no el espíritu. ¿Ah? Ya, lo que recibe el espíritu, lo que recibe el alma, es el conocimiento de la Escritura. Y es transformado su forma de pensar, el hombre en su forma de pensar. Pero no es que sea transformada el alma, no es que sea transformada el espíritu, sino que en la resurrección el que es transformado es el cuerpo. El que es levantado es el cuerpo. 1 Corintios 15:36, necios, dice, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Entonces, ¿qué es lo que muere? El cuerpo, la carne. De eso viene hablando Pablo aquí. 1 Corintios 15:37. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. 1 Corintios, vamos a ver primero aquí, dice, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir. Lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir. ¿Ya? Entonces, ¿a qué se está refiriendo aquí? Dice, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Aquí está hablando de trigo, ¿cierto? Pero está haciendo como un contraste entre el cuerpo y el trigo que se siembra. Ya, 1 Corintios 15:38, pero Dios le da al cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. ¿Ven? Él está haciendo una comparación entre la semilla y el cuerpo. 1 Corintios 15:39, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Se está refiriendo al cuerpo. 1 Corintios 15:40, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Sigue hablando del cuerpo. 1 Corintios 15:42, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. ¿Ya? Aquí está refiriéndose al cuerpo. Sigue hablando del cuerpo. 1 Corintios 15:43, se siembra en deshonra,
resucitas en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Sigue hablando del cuerpo, y cuando habla de lo celestial y lo terrenal, está hablando de los cuerpos que tienen los ángeles, y los cuerpos que tendremos nosotros, y el cuerpo que tiene el Mesías, el Hijo de Dios, que es glorificado en estos momentos. Entonces, ¿qué es levantado? Cuando dice el Señor, derriben este templo y yo lo levantaré en 3 días. ¿Qué fue derribado y qué fue levantado? El cuerpo. 1 Corintios 15:44. Se siembra cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual. Hay cuerpos animales y hay cuerpos espirituales, ¿ya? Entonces, ¿de qué viene hablando? Del cuerpo, no del alma, no del espíritu. ¿Qué es cambiado? ¿Qué es resucitado? El cuerpo. ¿Qué es levantado? El cuerpo, no el alma, no el espíritu. El espíritu y el alma son los que vuelven al cuerpo resucitado, glorificado, para volverlo a habitar, ¿ya? Entonces, esa es la muerte, en verdad, según la Escritura, según Dios. No según los hombres humanos, terrenales y carnales, que con sabiduría humana, terrenal y carnal interpretan las Escrituras, sabiduría que Dios enloqueció. Seguimos en 1 Corintios 15:45. 1 Corintios 15:45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Aquí habla del cuerpo glorificado, el cual fue resucitado el Hijo de Dios, pero ¿qué es levantado? ¿Qué es resucitado? El cuerpo. Entonces después Él vuelve a habitar el cuerpo glorificado, el que le fue preparado, según Hebreos 10:5. Entonces, 1 Corintios 15:46, más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Viene hablando y sigue hablando del cuerpo. 1 Corintios 15:45. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Ya? ¿Por qué dice que es del cielo? Porque Él bajó del cielo, que el Hijo de Dios, para habitar un cuerpo, ¿ya? Que después fue levantado, glorificado, para que lo volviera a habitar. 1 Corintios 15:48. ¿Cuál es el terrenal? Tal también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Se refiere a quién? A nosotros, cuando resucitemos con un cuerpo glorificado. ¿Y qué es lo que es transformado? El cuerpo, no el alma ni el espíritu. 1 Corintios 15:49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, tendremos también la imagen del celestial. 1 Corintios 15:50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. ¿Ya? Sigue hablando de qué. Dice carne, que la carne, el cuerpo. ¿Ya? Sigue hablando del cuerpo. 1 Corintios 15:51. Aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Ya? Entonces, ¿qué será transformado? El cuerpo. No el alma, no el espíritu, no el alma, sino el cuerpo el que va a ser transformado. 1 Corintios 15:52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará
la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, pongo aquí entre paréntesis, y nosotros seremos transformados. ¿Qué será transformado? El cuerpo, porque es el cuerpo el que se corrompe, envejece, no el espíritu ni el alma. Pongo yo aquí como comentario, ¿ya? Seguimos viendo más textos. Acá sigo comentando, es el cuerpo el que está sujeto a cambios, no el espíritu ni el alma. Ya, entonces esto, ¿para qué lo vamos a leer? Acá, en Daniel 12:13, y tú irás hasta el fin, y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Entonces, ¿de qué habla? Sigue hablando, reposarás, dice, no dice que estaría muerto. Entonces, ¿qué es lo que hace el creyente, el Hijo de Dios, el que ha nacido de nuevo? Reposa en el Señor, duerme en el Señor. Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Ya? Entonces aquí yo pongo aquí así. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Yo acá pongo como comentario, ¿ves? Dice que vio a los muertos bajo el altar. Y entonces si vio a los muertos bajo el altar, vio las almas, ya, ¿cómo eso de que estaban muertos? Si estaban ahí y podemos ver después en los textos lo que sigue diciendo. Apocalipsis 6:10, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los moran en la tierra, en los que moran en la tierra? Y yo pongo aquí entre paréntesis o entre aquí signo de interrogación, y clamaban a gran voz, dice, y clamaban a gran voz. Pongo como comentario, ¿ves? Nada que ver con tu interpretación falsa que te han insertado en tu mente un chip espiritual corrupto. Yo pongo este comentario porque es lo que yo pienso. Por eso que esto que le han insertado en la mente a muchos, a millones y millones y millones de personas, no les deja ver la verdad, bloquea su comprensión de lectura. ¿Ya? Entonces, seguimos viendo que la muerte, según Dios, según la Escritura, no es nada que ver con la muerte según los hombres humanos, terrenales y carnales, que no saben interpretar las Escrituras. No saben. Porque aquí vemos que estas personas que habían sido decapitadas, que habían sido muertas, las almas estaban debajo del altar y clamaban a gran voz. Apocalipsis 7:9. Apocalipsis 7:9. Dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Imagínense, se supone que estas personas estaban muertas,
Pero ¿qué tipo de muerte fue la que tuvieron? Porque están ahí en el altar, están ahí con ropas blancas, con palmas en las manos. Entonces, ¿qué tipo de muerte sufrieron? ¿Eh? ¿En qué sentido fueron afectados? ¿En qué sentido los afectó la muerte? Apocalipsis 7:10. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Aquí pongo entre paréntesis o signo de interrogación, y clamaban a gran voz. ¿Ya? Entonces, si clamaban a gran voz, ¿cómo es que estaban muertos? ¿Ya? Entonces, ¿en qué sentido les afectó la muerte? Para que ellos siguieran clamando a gran voz, estando en el cielo. ¿Ya? Entonces, Apocalipsis 7:13, veamos. Y dice, así dice la Escritura, no Cirilo. Y respondió uno procedente de los ancianos, diciendo: a mí estos los han sido puesto alrededor las prendas de vestir largas, las blancas. ¿Quién están siendo y de dónde vienen? Aquí uno de los ancianos le dice a Juan: ¿quiénes son estos y de dónde vienen? ¿Ya? Dice, aquí estoy respondiéndole a Fran Enríquez. Entonces, acá Apocalipsis 7:14 dice, y he dichole, o le dije, porque este es un interlineal, Señor de mí, o Señor mío, tú lo sabes. Y díjome, estos son los que vienen de la tribulación grande, y lavaron las ropas de ellos y blanquearonlas en la sangre del Cordero. Aquí yo le pongo así, signo de interrogación. Estos son los que vienen de la tribulación grande. Acá pongo como comentario, ves, el contexto viene hablando de las mismas personas, las almas, los que murieron a manos de los que estaban en la tierra. ¿Ya? Entonces, si estaban ahí en el cielo y le pusieron ropas blancas, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de muerte tuvieron? ¿A qué se refiere cuando dice que murieron? ¿En qué forma los afectó? Eso es lo que hay que ver, ese detalle, que muchos no se fijan. Apocalipsis 7:15, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Imagínense, dice que ellos están delante del trono en el templo y que le sirven a Dios día y noche. Esto quiere decir que por la eternidad. Entonces, ¿cómo según el razonamiento de otros, si estaban muertos, cómo están ahí? ¿Cómo están ahí si estaban muertos? Entonces, la muerte afecta de una forma diferente a la que hacen ver estas personas. Apocalipsis 14:1. Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. ¿Ya? Entonces acá Apocalipsis 8:2 dice, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y les dieron 7 trompetas.
Apocalipsis 11:19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grandes granizos. Entonces aquí yo pongo esto porque en el tema de la muerte también, el alma inmortal y todo eso, interpretan mal eso también los testigos. Entonces aquí Fran Enríquez pedía un texto en donde hablara de Uranus, ¿ya? Y en el texto aparece aquí Uranus, donde dice el cielo, habla del cielo. Ven, aquí está la definición, todo. Y después yo muestro el texto en donde habla de esto. Apocalipsis 14:1, 11:7 y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en su trono se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Apocalipsis 14:1, no, 14:2. Y oí una voz del cielo como de estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Apocalipsis 14:3, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 44.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. ¿Ya? Entonces, Apocalipsis 19:1. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Puse entre paréntesis. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo. ¿Ya? Entonces aquí vemos que también tiene en el Strong esta palabra Uranus, que habla del cielo. ¿Ya? Entonces, estas personas estaban en el cielo. Apocalipsis 19:2, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera. Este es otro tema sobre la gran ramera, pero vemos que las mismas personas estaban en el cielo, ya vivas. Aquí también Uranus. Ya, entonces, ¿en qué forma fueron afectados? ¿Ya? ¿En qué forma fueron afectados? Entonces podemos ver que fue en su cuerpo, en su carne, ¿ya? No en su espíritu ni en su alma. Entonces, seguimos aquí, la muerte según Dios, la escritura, y no según el hombre humano, terrenal y carnal. Parte 2. Mateo 8:22, Yahshua, o Jesús, le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Mateo 9:24, le dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme, y se burlaban de él. ¿Ya? Entonces aquí el Señor dice, primero dice que la niña no está muerta, sino que duerme. Entonces, como decía yo, a los que son hijos de Dios, a los creyentes, a los verdaderos nacidos de nuevo, la Escritura les dice que duermen, no dice que están muertos. ¿Ya?
refiriéndose a ellos, pero a los que no están en Dios, los que no han nacido de nuevo, a ellos sí se les refiere, y se refiere a ellos como muertos, que están muertos. Mateo 22:32, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque para Él, los hijos de Él no mueren, no están muertos, sino que duermen en el Señor. Acá yo lo puse como interrogación, así en signo de interrogación. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Ya? Entonces, sus hijos no mueren, sino que duermen en el Señor. ¿Ya? La Escritura enseña que el creyente duerme en el Señor, no enseña que está muerto. Es mi comentario. Lo que hemos podido ver en el contexto general de todos los textos, y faltan todavía estos que son unos 10 más o menos, o ahí veremos. Marcos 5:39, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. ¿No? ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Yo lo pongo como en signo de interrogación. ¿Ya? Seguimos con Lucas 8:52. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Entonces acá se repite en este texto. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta. Duerme. Sino que duerme. Lucas 8:53. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos dos tipos de puntos de vista de la muerte. Una del ser humano y una del Hijo de Dios. ¿Ya? Dos tipos de puntos de vista de la muerte. Una, como lo mira el hombre terrenal, el hombre humano y carnal, pero como lo ve Dios, como lo ve su Hijo, el Padre y el Hijo, y como lo vemos nosotros, los hijos de Dios, que hemos alcanzado madurez. Por eso yo dije, y lo repito, me identificaría como con un eslogan o un, no sé, pero sería interpretando las escrituras de la forma correcta. ¿Ya? No es orgullo, no es altivez ni jactancia, sino que es la verdad. Es la seguridad que me da y me respalda la misma escritura con los textos que he dado a lo largo de este tema. Veamos cuántos textos más quedan. ¿Ya? Sí, quedan unos cuantos. ¿Ya? Unos cuantos. Seguimos en Lucas 15:32. Lucas 15:32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ahora revivido, se había perdido y es hallado. ¿Ya? Lucas 16:22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado
Lucas 16:23, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces aquí vemos, lo pongo entre paréntesis, que sean signos de interrogación, para poner atención a este detalle, a estos detalles que muchos parece que no los ven, no se fijan, leen así a la rápida y no, por eso que interpretan la escritura de la forma incorrecta, errada. Pongo aquí, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento. Entonces, si estaba muerto, ¿cómo se halló en tormentos? Porque por más que digan que este es una parábola, no es una parábola porque es un relato. Se dan nombres: Lázaro, Abraham, ¿ya? Entonces, me parece que también Moisés se nombra aquí. Lucas 16:24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, un nombre, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro, otro nombre, para que moje la punta de sus dedos en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Ya? Entonces, si revisáramos bien, las parábolas no son, con este contexto, no dan nombres propios, y empiezan de otra forma. ¿Ya? Acá dice, entonces sigue el relato en donde hay una conversación entre el rico y Abraham, y si estaba muerto, ¿cómo se produjo esa conversación? Pongo yo como comentario. ¿Ya? Juan 5:28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Entonces, si está muerto, ¿cómo van a oír su voz? Juan 11:11, dicho esto, les dijo: después nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarlo. ¿Ve? Aquí sigue refiriéndose a los que aman a Dios, a los que han nacido de nuevo, a los hijos de Dios. Se refiere a ellos como que duermen, no que están muertos. Juan 11:12. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará, dice. Después Juan 11:13 dice: pero Yahshua, o Jesús, decía esto de la muerte de Lázaro. Ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño, ¿ya? Pero él se refería a esa muerte que afecta al creyente, no a la muerte según la interpretación de los hombres terrenales, humanos y carnales, que piensan que cuando el hombre muere, muere en su totalidad, el espíritu, el alma y el cuerpo. Por eso inventaron la mentira de que Dios murió en la cruz. Hechos 7:60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Pongo entre paréntesis o en signo de interrogación. Y habiendo dicho esto, durmió. Entonces la escritura sigue refiriéndose al creyente, al nacido de nuevo, al Hijo de Dios, que la muerte lo afecta de diferente manera que al que no cree, al que no ha nacido de nuevo. ¿Ya? Se refiere a la muerte como un dormir. 1 Corintios 15:6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven
viven aún y otros ya duermen. ¿Ven? Sigue diciendo lo mismo. Entonces, cuando en la escritura algo se repite más de una vez, y ya haciendo más de 3 veces, es porque se está enfatizando de lo que se viene hablando. ¿Ya? Y aquí ya vemos que son más de 3 textos en donde la escritura enfatiza que el creyente duerme, no que está muerto. Aquí en signo de interrogación yo pongo de los cuales muchos viven aún, ya, de los cuales muchos viven aún, dice, y otros ya duermen. ¿Ya? 1 Corintios 15:20, más ahora Cristo o el Mesías ha resucitado de los muertos, primicias de los que dormían o durmieron es hecho. ¿Ya? Dormían o durmieron. Pongo de nuevo entre paréntesis, primicias de los que durmieron es hecho. O es de hecho. Entonces vemos que sigue la escritura hablando del creyente, refiriéndose a él que duerme, no que está muerto. 2 Corintios 5:2. Y por esto también gemimos, dice. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿Ven? Aquí Pablo sigue hablando de qué, del cuerpo, y se refiere a él como una habitación celestial, porque es un cuerpo glorificado. ¿Ya? Segunda de Corintios 5:3, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Sigue refiriéndose al cuerpo. Entonces, ¿qué estaría vestido? ¿Qué estaría desnudo? ¿A qué se refiere? ¿A nuestro cuerpo? ¿O a nuestra alma o espíritu? ¿Ya? Se refiere a nuestro yo interior, a nuestro yo interior que es espiritual, que se viste con este cuerpo, ¿ya? Y será vestido con un cuerpo glorificado. Entonces seguimos en 2 Corintios 5:4, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudos o desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. ¿Ya? Entonces sigue hablando de lo mismo, del cuerpo, de ser vestidos, de este cuerpo mortal, que se va a vestir de un cuerpo inmortal, glorificado. ¿Quién se va a vestir? Nuestro yo interior, nuestro espíritu, nuestra alma. ¿Ya? 2 Corintios 5:6, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. ¿Ya? Sigue hablando de lo mismo. Sigue hablando. ¿Ya? Es que estamos ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Habla de nuestro espíritu, nuestra alma, que estaría así como en Apocalipsis, las almas que están frente al altar, delante de Dios. ¿Ya? Ya. Entonces, Romanos 6:11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en el Mesías Yahshua, Señor nuestro. Romanos 6:23,
porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en el Mesías Yahshua, Señor nuestro, o Cristo Jesús. Ya, pero aquí ya vimos en el contexto general a qué muerte se refiere. ¿En qué sentido somos afectados por la muerte nosotros, los hijos de Dios? Y cuánto más el Hijo unigénito de Dios, que es de su misma naturaleza. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Ya? Entonces, muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, ¿en qué sentido la muerte nos afecta? ¿Y en qué consiste la muerte? Estamos viendo. Efesios 5:14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará el Mesías. Entonces, vuelve a hablar de qué? Del despertar, del dormir, ¿ya? Y que seremos levantados de entre los muertos. ¿Pero qué es levantado? El cuerpo, el templo, la habitación, ¿ya? Porque no hay ningún texto que hable de, y ni un contexto que hable de que lo que va a ser levantado es el espíritu y el alma. Y como ya tenemos textos que hablan del cuerpo que va a ser levantado, entonces el que dice que no hay ningún texto en donde diga que sería levantado o no sería levantado, está muy errado, porque ya tenemos este contexto y estos textos que hablan del cuerpo. Entonces, los que defienden lo contrario tienen que mostrar esos textos. Y no los tienen. Ellos tienen la carga de la prueba, no nosotros. ¿Ya? Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Pero ¿qué viene hablando? Sigue hablando del cuerpo, de la muerte de la carne, no del espíritu ni del alma. ¿Ya? 1 Timoteo 5:6. Pero la que se entrega a los pecados viviendo está muerto. ¿Ve? Mire, dice viviendo está muerto. ¿Ya? Entonces, la Escritura, Dios, nos enseña en qué sentido estamos muertos, en qué sentido la muerte nos afecta, ¿ya? Y en qué consiste la muerte. ¿Ya? Apocalipsis 14:13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Si dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¿Ya? Aquí lo puse aquí signo de interrogación. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Pero ya vimos a qué muerte se refiere. ¿En qué sentido? Si dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál era nuestro trabajo? En el cuerpo, en la carne. Porque en un texto dice que seríamos juzgados todo lo que hicimos en el cuerpo mientras estábamos en él. ¿Ah? Entonces, en ese sentido habla de la muerte. Apocalipsis 20:13. Y el mal entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? En este detalle, si estaban muertos, ¿cómo fueron juzgados? ¿Cómo fueron juzgados? Aquí en este texto nos dice
que estaban muertos y fueron resucitados. No dice en ningún lado, ¿ya? Entonces, la muerte para Dios es otra cosa, totalmente diferente a cómo lo interpretan estas personas. Apocalipsis 20:14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces, la muerte segunda es donde es afectado el alma y el espíritu, ya el cuerpo, todo. Pero en la primera muerte, no. En la primera muerte, por eso el Señor dijo, no temáis a los que pueden matar el cuerpo y el alma no pueden matar. No temáis a los que matan el cuerpo y el alma no pueden matar. Entonces, esa es la primera muerte. Y esta es la segunda muerte, en donde es afectado todo, en su totalidad. ¿Ya? Así como dice Pablo que todo vuestro ser sea santificado, espíritu, alma y cuerpo. Aquí, en la muerte segunda, todo es afectado, el espíritu, alma y cuerpo. Entonces, según todos estos textos, ¿ya? Según todos estos textos, vemos la muerte según Dios, la Escritura, y la Escritura, podríamos haber puesto, la muerte según Dios y la Escritura, que la misma Escritura viene de parte de Dios, de su forma de pensar, de su sabiduría, de su inteligencia, de su conocimiento, de su infinito, de su infinita sabiduría, y no según el hombre humano, terrenal y carnal, porque en él hay una sabiduría humana, terrenal y carnal que es finita, la cual dice la Escritura que Dios enloqueció. Entonces, con esa sabiduría estas personas tratan de interpretar la Escritura y llevan. Espero que esto le sirva a alguien. Espero en Dios. Para Él sea la honra, la gloria, la alabanza, para el Padre y su Hijo. Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es el Mesías y el morir es ganancia. Entonces aquí Pablo, como para él el morir sería ganancia, si según algunos la muerte es como si fuera el hombre muerto en su totalidad, dejando de existir, en donde su yo personal murió en su totalidad. ¿Cómo Pablo iba a decir esto? Entonces con esto vemos que Pablo no entendía las Escrituras como estas personas, no las interpretaba de igual manera, ni la entendía de esa manera. Por eso él dice que para él el morir es ganancia. Entonces, seguimos viendo que estas personas no saben interpretar las Escrituras correctamente. Acá tenemos más textos para darle firmeza y solidez a lo que venimos diciendo. Entonces seguimos con lo que dice la Escritura, no lo que dice Cirilo. Deuteronomio 31:16. Y el Señor dijo a Moisés, he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses extranjeros de la tierra en la cual va a entrar, y me dejará y quebrantará mi pacto que hice con él. Segunda de Samuel 7:12. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti. Entonces vemos que aquí sigue hablando de reposo, de un dormir, según la Escritura, y se refiere a los creyentes, a los que creen en Dios, a los que aman a Dios, a los que han nacido de nuevo, ¿ya?
aquí en el Antiguo Testamento a los que ponían su fe, su corazón en la fe en Dios, el verdadero Dios. Primera de Reyes 2:10. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Primera de Reyes 11:43. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David. Y su hijo Romoat reinó en su lugar. Primera de Reyes 14:20. El tiempo que Jeroboam reinó fue 22 años y durmió con sus padres. ¿No? Y su hijo Nabot reinó en su lugar. Primera de Reyes 16:6. Y durmió Baasá con sus padres y fue sepultado en Tirsa, y su hijo él reinó en su lugar. Primera de Reyes 22:50. Y Josafat durmió con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de su padre David. Y su hijo Joram reinó en su lugar. Segunda de Reyes 14:16. Y durmió Jehoás con sus padres y fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Y su hijo Jeroboam reinó en su lugar. Segunda de Reyes 15:7. Y durmió Azarías con sus padres y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David. Y su hijo Jotam reinó en su lugar. Segunda de Reyes 16:20. Y durmió Acaz con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. Y su hijo Ezequías reinó en su lugar. Segunda de Reyes 20:21. Y durmió Ezequías con sus padres y su hijo Manasés reinó en su lugar. Segunda de Reyes 21:18. Y durmió Manasés con sus padres y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Uzá, y reinó en su lugar Amón, su hijo. Aquí está la concordancia Strong. La palabra que es usada es Shakab, durmió, durmiere, dormir, acostarse. Ya aquí está la definición de las palabras, pero lo más importante era eso. Después dice Salmos 17:15. En cuanto a mí, en justicia contemplaré tu rostro al despertar, me saciaré cuando contemple tu imagen. Sigue hablando de dormir, despertar. Uno despierta después de haber estado durmiendo, ¿ya? Sigue hablando de lo mismo. Isaías 26:19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres se levantarán, moradores del polvo, despertad y dad gritos de júbilo, porque tu rocío es como el rocío del alba, y la tierra dará a luz a los espíritus. Entonces sigue hablando de lo mismo. Juan 11:11-14. Dijo esto y después de esto añadió: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos entonces le dijeron: el Señor, si se ha dormido, se recuperará. Pero Yahshua o Jesús había hablado de la muerte. ¿Ya? Seguimos de la muerte de Lázaro. Mas ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Hechos 7:60.
y cayendo de rodillas clamó en alta voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Sigue hablando de lo mismo, ¿ya? De un dormir, refiriéndose al creyente. Vamos a la concordancia Strong, dice Coimao, from, dice durmieron, durmiendo, duerme, sueño, dormirse, morir. ¿Ya? Pero las primeras palabras todas se refieren a un dormir, refiriéndose a la muerte del creyente. Acá 1 Corintios 15:20. Mas ahora Cristo o el Mesías ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que duermen o de los que durmieron. Entonces sigue hablando de un dormir, refiriéndose al creyente. ¿Ah? Jeremías 51:39. Cuando entren en calor, les serviré su banquete y los embriagaré para que se diviertan, duerman un sueño eterno y no despierten, declara el Señor. Jeremías 51:57. Yo embriagaré a sus príncipes y a sus sabios, a sus gobernantes, a sus magistrados y a sus valientes, y dormirán un sueño eterno y no despertarán, declara el Rey, cuyo nombre es el Señor de los ejércitos. Salmos 76:5. Fueron despojados los fuertes de corazón, durmieron su sueño y ninguno de los guerreros pudo usar sus manos. Entonces vemos que la Escritura sigue hablando del dormir, refiriéndose al creyente o a la muerte, ¿ya? Entonces, como decía, la primera muerte afecta al cuerpo, y la segunda muerte es la que afecta al espíritu, alma y cuerpo, cuando son arrojados en el lago de fuego. Entonces, esta es la muerte según la Escritura, según Dios, no según los hombres. Entonces lo dejo hasta aquí. Espero que a alguien le sirva esto. Bendiciones. Hasta otro video. Me despido.